Buenas tardes desde Nueva Delhi y buenos días para todos los países de América que nos están viendo. Aquí son las 6:30 de la tarde, creo que en Ecuador son las 8. Es realmente un gran placer estar aquí hoy para la presentación de la traducción al hindi del libro Divert Inventos, un libro de fantasías y utopías traducido por Chandrasekhar Siddhar o Chandrasekhar. Es realmente un gran honor tener con nosotros a Abdon Uvidia, que pueda estar aquí, porque sin duda alguna estamos ante una de las voces más representativas y relevantes de la moderna literatura ecuatoriana. Es conocido su libro de relatos Bajo el mismo extraño cielo, que fue Premio Nacional de Literatura José Mejía en 1979 y que incluye la increíble novela Ciudad de Invierno, creo que es una novela que versa sobre los celos, y que fue presentada, cuya traducción griega fue presentada por el Instituto Cervantes de Atenas en 2013, con la presencia del autor en esta ocasión. Abdon, muy bienvenido a la India, aunque sea de forma virtual. Espero que alguna vez puedas estar aquí presencialmente con nosotros, pues ahora vas a tener lectores en hindi, ¿no? Abdon Uvidia tiene, por lo tanto, narrativa con Bajo el mismo extraño cielo y también la novela Sueño de lobos, que también ganó el Premio Nacional de Literatura en 1986, La madriguera de 2004, Callada como la muerte 2012, y no sé si es tu última novela, La hoguera huyente, que creo que está publicada en 2018, por lo tanto nuestro autor no ha dejado de escribir a lo largo de estos 40 años. Decir también, Divertimentos es una recopilación, una novela de ciencia ficción, de cuentos de ciencia ficción, pero que también otra faceta de nuestro autor es el campo de la literatura oral y ha publicado el cuento popular y la poesía popular y ha colaborado con numerosas publicaciones culturales. No sé si sigues todavía dirigiendo esa revista especializada en literaturas y humanidades que es Palabra Suelta. Y creo que también has trabajado como director literario de la editorial El Conejo y colaborado con diversas cabeceras culturales y varios talleres literarios. Lo dicho, es realmente un gran prestigio para nosotros poder presentar esta traducción de Siddhar Chandrasekhar. ¿Qué decir de Siddhar, que se ha atrevido con esta novela, ¿no? Él fue profesor del Cervantes y es profesor de español, traductor e intérprete, y ha traducido también el libro Más allá del Osho de Jorge Blasque. Está haciendo su doctorado en la Universidad GenU y bueno, y es un colaborador, muy estimado por nosotros y te agradecemos mucho que hayas contado con el Cervantes para esta presentación. Todavía no he tenido la ocasión todavía de ver el libro y de juzgar la traducción, pero me sorprende enormemente y muy gratamente el título que tiene en hindi este libro, que es Abish Ranjan. Abish Ranjan es un neologismo que Siddhar ha creado para hacer justicia al título español Divert Inventos, porque Abish Ranjan está formado por dos palabras, Abish, que es un poco, que está por Avishkar, que quiere decir invento, y Ranjan, que quiere decir deleite, diversión, alegría, y por lo tanto invierte el orden de las palabras para seguir un poco la sintaxis del hindi, pero la traducción del libro, Abdon, es muy fiel a Divertinventos y para eso, como tú inventaste un neologismo en español, Siddhar ha inventado un neologismo en hindi que es Abish Ranjan, un título realmente perfecto y que augura pues, una traducción muy fiel y al mismo tiempo muy creativa como debe merecer. Yo solo quiero cerrar estas palabras felicitando también a Hindi Book Center por haber publicado esta obra, que sin duda alguna contribuirá mucho
a dar a conocer a la literatura contemporánea ecuatoriana en hindi. Pensemos que hindi es uno de los grandes idiomas del mundo, con más de 400 millones de lectores, y que la traducción de obras en español a una lengua como el hindi es para nosotros realmente un gran motivo de satisfacción. Por lo tanto, muchas gracias, Siddharth, y tienes la palabra para seguir con esta sesión. Bueno, muchas gracias, Oscar, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí para la presentación de este libro. Ante todo, me gustaría agradecer a Oscar Puyol y a Martí y el Instituto Cervantes por organizar la presentación de este libro, ¿no? Del libro Abishranjan, que está en mis manos. También agradezco a la gente que está aquí asistiendo a este evento. Me da mucha alegría ver a tanta gente. Me siento orgulloso de presentaros a Abdón Ubidia, el escritor ecuatoriano cuyo libro Divertinventos yo he traducido al hindi. Me siento orgulloso de haberle conocido y traducir sus cuentos, y déjame presentaros a Abdón, ¿no? Abdón Ubidia es un escritor y crítico literario ecuatoriano, considerado uno de los más importantes de su generación. Él ganó el Premio Nacional Eugenio Espejo en el año 2012 por su obra literaria, y 4 veces merecedor del Premio Nacional de Narrativa, 2 veces José Mejía y 2 el Joaquín Gallegos Lara. Él es autor de cuentos y novelas como Ciudad de Invierno, Sueño de Lobos, La Madriguera y La Hoguera Huyente. Ha escrito también libros fantásticos como Divertinventos, El Palacio de los Espejos y La Escala Humana, también Tiempo, y ensayos como El Cuento Popular, Referentes, Lectores, Credo y Confesiones, Celebración de los Libros, La Aventura Amorosa y Elogio del Pensamiento Doble. Aparte de esto, también ha escrito obras de teatro como Adiós siglo XX. Sus libros han sido traducidos al inglés, ruso, italiano, griego y ahora hindi también. Ha dictado conferencias en países de Europa y América Latina. Así que muchas gracias a Abdón por su presencia, y bueno, yo doy la palabra a Abdón ahora sí. Muchas gracias, Siddharth. Muchas gracias, Oscar. Antes que nada, debo decir lo feliz y honrado que estoy por haber sido traducido al hindi, el idioma de Tagore. ¿Quién soy? Me llamo Abdón Ubidia y ensayos. ¿De dónde vengo? Pues de un lugar latinoamericano que se llama Ecuador, que en comparación con India, uno de los países más grandes del planeta, asoma pequeño y poco conocido. Pero en su pequeñez está su encanto. Tierra de grandes pintores y poetas, tiene todos los climas, es mega diverso en flora y fauna y multicultural. 4 regiones lo componen: la sierra, formada por la cordillera de los Andes, la costa que da al Pacífico, el oriente o Amazonía y las famosas Islas Galápagos. ¿A dónde voy? Pues hago un viaje interminable desde mi corazón hasta el corazón de mis lectores, que por suerte, gracias a la magia de las traducciones, se encuentra en varias partes de nuestro ancho mundo. Pero esta traducción al hindi es muy especial para mí.
Por eso mi deuda y admiración por el traductor Siddhartha es múltiple. En principio, por haber en el otro lado del mundo descubierto y leído mis cuentos, y luego proponerlos para una edición en la India. Después, por la traducción, que quienes la conocen saben que es impecable. Y por fin, por el esfuerzo doble, no solo porque fue el trabajo muy profesional de haber vertido al hindi lo que fue escrito en castellano, también por el formidable esfuerzo de haber transformado, sobre todo en los cuentos locales y realistas, un producto concebido de lleno en Occidente, con toda su carga de símbolos, sobre todo cristianos, a una de las más antiguas culturas del mundo, la de la India, un verdadero continente milenario, la fuente de cultos tan diversos que reposan, como dijo el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, no en los patrones del pensamiento occidental, fríos y estrictos, sino en la sabiduría, así con todas sus letras, la sabiduría humana más profunda, la de los profetas y gurúes. Por suerte, debo confesar, practico dos tipos de narrativa. Una, muy urbana, muy local, muy realista, muy de mi ciudad, atrapada, Quito, entre las grandes montañas de la cordillera de los Andes, y a la que se deben relatos como La Casa del Fantasma, La Mirilla, Oscuro Confesor, que constan en este volumen que presentamos. Mi otra narrativa es de tipo fantástico, cercana a la ciencia ficción, una narrativa anticipatoria que quiere mostrar la otra cara de la condición humana, su rostro universal, no únicamente localista, sino globalizado, y que insiste en retomar las grandes preocupaciones de los humanos, sea de donde fueren, sin que importe mucho el lugar concreto de la tierra en que nacieron y tampoco que habitaron, sino aquello que nos define como el Homo sapiens sapiens, como una más de las especies del planeta, pero única porque tiene la capacidad de pensar, de conocer el mundo y conocerse a sí misma, la capacidad de hablar y comunicarse y crear costumbres y herramientas muy complejas para sobrevivir, pues tiene una conciencia que le permite saber, imaginar, amar y desear, y desde luego temer y vencer al temor. No en vano, Séneca decía que somos a la vez locales y universales. A esta otra narrativa pertenecen en la antología que Siddhartha ha compilado y traducido el resto de cuentos seleccionados de los 4 tomos de Divertimentos, un nombre que inventé, como bien dijo el director, divertimento más invento, para marcar mis relatos de corte fantástico. Quiero agradecer de modo especial al Instituto Cervantes de Nueva Delhi, en las personas de Óscar Pujol, su director, y Martí Bassets Claret, distinguido manager y gestor cultural, por habernos acogido con interés y generosidad para que este acto fuese posible. Algo que, aparte de obligarme a la gratitud más profunda, me recuerda también a otro Instituto Cervantes, el de Atenas, que, como bien dijo el director Óscar Pujol, ofició de anfitrión hace años en el acto de presentación del primer libro mío,
traducido al griego. Y aquí debo saludar la compañía virtual de otros traductores y traductoras entrañables para mí, que espero que ya estén en línea. Al inglés, Mary Ellen Figuever, por mi novela Sueño de Lobos. Al escritor Nathan Horowitz, mi fiel traductor de tantos libros, también al idioma inglés, entre ellos Fanventions, que combina también el inglés el título original. Y a los traductores al griego, Virginia Galanopoulos por Ciudad de Invierno, Nikos Prastinis también por Divertimentos, Dimitra Papavasiliou por La Aventura Amorosa, Aspasia Campili por Callada como la Muerte, al genial Víctor Ivanovici, crítico sabio y generoso, al traductor al italiano de 3 libros míos, Attila Scarpellini, rememorar también al traductor ruso Stefan Mamonton y por razones de tiempo ofrecer mis disculpas por no mencionar a otros traductores de otras lenguas que me han brindado su trabajo puntual. Y por último, en cuanto al hindi, quiero agradecer el cuidado y profesionalismo de Hindi Book Center y su editora Vandana Sharma. En estos tiempos de gran tristeza, cuando todo nuestro planeta está enfermo, quiero resaltar el hecho de que proseguir la línea de crear, traducir y editar es insistir también en la obligación de afirmar la vida y votar en favor del humanismo más profundo y decidido. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Abdón, por este mensaje que acabas de dar. Y muchas gracias, Siddharth. Ahora la idea es que se vea un cuento en su versión original y en la traducción. Así que, Siddharth, no sé quién de los dos prefiere empezar. Así que adelante, cuando queráis. Bueno, gracias, Martí. Entonces, lo que vamos a hacer es leer la versión original de un cuento que se llama Relojes. Entonces, Abdón va a leer en castellano y yo voy a leer la traducción al hindi. Pero antes de empezar con la lectura, me gustaría preguntarte a Abdón, ¿por qué escogiste escribir el libro Divertimentos? En principio, porque yo empecé escribiendo relatos muy urbanos, muy de mi ciudad, muy de Quito. Quería ser el escritor de Quito, pero luego me di cuenta de que a la final, como decía Séneca, somos locales y somos universales. Claro, Tolstoy decía, describe bien tu aldea y describirás el mundo. Es así, pero ahora hay una nueva situación del mundo y es su globalización que nos pone en evidencia algunos temas profundamente humanos y nos multiplica por todos los rincones del mundo. Esa condición humanista es universal. Nacemos, morimos, hablamos, en fin, pero ahora padecemos, no sé si sea adecuada la palabra, una nueva religión que es la ciencia y la tecnología. Y no podemos nadie de los humanos ser indiferentes al hecho de que ahora estamos hechos por una nueva ecología, celulares, televisiones, que no solamente eso, internet, pues lo básico, la luz eléctrica o la refrigeradora, en fin, que hacen que nosotros vivamos esa nueva ecología hecha de ondas electromagnéticas.
En definitiva, hay muchos temas. La nueva biología, por ejemplo, hay muchos temas que nos acercan aún más y nos muestran la condición humana con más fuerza. Y yo creo siempre que la metáfora no está solo en el lenguaje, está en las cosas. Las cosas nos muestran exactamente aspectos de la condición humana que a veces nos sorprenden. Este cuento que vamos a leer se llama Relojes y es una comparación entre el reloj de manecillas y ese reloj digital que muestra los números de modo inmediato, que es un invento propio ya de la revolución, de la tercera más bien, revolución industrial de la informática. Ahora, cuando estamos a puertas de la cuarta revolución industrial, la de la robótica y la de la informática, pues todos los datos, los hechos que vemos, los objetos que conocemos, son también, creo yo, metáforas de algo mayor. En esta comparación que vamos a hacer entre los relojes de manecillas antiguos, diríamos, y los relojes de pantallas digitales, quizá haya algo más que una diferencia física. Entonces, empezamos. Empiezo yo, Siddharth. Sí, claro. El cuento se llama Relojes y dice así. Cuando aparecieron los primeros relojes digitales, me apresuré a comprar uno en la tienda de Hans Maurer. Apenas fue mío, comprendí el verdadero alcance de mi decisión. No me asombraba la ausencia de ruedecillas dentadas, resortes, áncoras y clavijas. No me asombraba el fluir de la corriente por el laberinto de circuitos integrados y cristales de cuarzo. Tampoco la pérdida del tic-tac que durante tantos siglos fuera la verdadera música del tiempo. Me asombraba la diminuta pantalla que había venido a sustituir a la esfera de manecillas. जब डिजिटल घड़ी बाजार में आई तो मैं उसे खरीदने तुरंत हैंस मॉरर की दुकान पर गया। घड़ी खरीदते ही उसका असर होने लगा। खुरदरे चक्र, कमानी, एंकर और कांटों के ना होने पर आश्चर्य नहीं हुआ और न ही इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इसकी बनावट में बिजली एक परिपथ के जाले और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से होकर गुजर रही है। मुझे इस बात की कमी का भी आभास नहीं हुआ कि सदियों से सुनाई देने वाली घड़ी के समय के संगीत में टिक टिक की आवाज अब नहीं रही। मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि एक बहुत ही छोटे से पर्दे ने सुइयों की जगह ले ली थी। Al enjuto, enigmático, reticente Maurer le explicó bien. La esfera marcada nos recuerda a una concepción del mundo protectora y de algún modo feliz. El tiempo da vueltas. Cada culminación es un nuevo comienzo. No hay ruptura entre las partidas y los arribos. El pasado y el presente y aún el futuro se muestran ante nuestros ojos en una continuidad circular. Las agujas abandonan con pasos de hormiga aquello que ya no es y siguen en pos de aquello que indefectiblemente será. Uno puede ver su camino, señalar su retorno, y al verlas uno puede decirse que los días se repetirán siempre con sus mañanas y sus noches, que los ciclos existen, que nos repetiremos también en nuestros hijos, como nuestros padres, en nosotros, que perduraremos. मैंने दुबले पतले रहस्यमय और शर्मीले स्वभाव के मॉरर को समझाया
कि घड़ी हमें एक महफूज दुनिया का विचार और एक अपनी ही तरह की खुशी की याद दिलाती है। समय परिवर्तनशील है, हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। प्रस्थान और आगमन के बीच कोई अंतराल नहीं है। भूत, वर्तमान और यहाँ तक कि भविष्य भी हमारी आंखों के सामने एक निरंतर चक्र की तरह घूमता रहता है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उस जगह को जो अब नहीं है उसे छोड़ उस ओर चलती है जो कभी आएगा। इनका पथ दिखता है तथा वापसी तय रहती है। देखकर हम यह कह सकते हैं कि हर दिन अपनी सुबह और शाम दोहराएगा। चक्र का सचमुच अस्तित्व होता है। हमारे बच्चों में हमारे अक्स होंगे, जैसे हम में हमारे माँ बाप के अक्स हैं। अगला। De pronto, la maldita pantalla digital viene a cambiar todo esto. Los números aparecen y señalan un presente puntual. Cada instante es distinto del que le precede. Los números emergen o se hunden en una nada sin rastros. Allí no existen decursos sino reemplazos. El tiempo asoma abierto. Ha perdido su rumbo circular y carece de límites. Es apenas un presente instantáneo. El futuro es un desierto blanco y helado. El pasado se esfuma. Es un abismo también blanco que se abre y desmorona detrás de nuestros talones con cada paso que damos. Yo no sé si otros verán lo que yo veo ahí. Una soledad infinita, el abandono, la total desprotección. Esos relojes han venido a enseñarnos nuestra orfandad. La gran mesa redonda que juntaba tantas cosas no existe más. जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं, उसी वक्त वह बेहुदा डिजिटल पर्दा सब कुछ बदल देता है। अंक उभर कर आते हैं, पाबंद वर्तमान का संकेत करते हुए। हर पल पहले के क्षण से भिन्न है। अंक उभरते और गायब होते रहते हैं, बिना किसी निशान के, शून्य में। कोई निरंतरता नहीं है, केवल प्रतिस्थापन है। समय एक आजाद पंछी है। उसका रास्ता अब गोल, चक्राकार नहीं रहा। अब वह सभी प्रकार के बंधन से मुक्त है। ये सब महज क्षणिक पल है। भविष्य एक खाली तथा जमा हुआ रेगिस्तान है। हमारे कदम आगे बढ़ते ही अतीत हमारे पीछे गहरी खाई में तिरोहित होता जाता है। मुझे नहीं पता कि और लोग वह देख पा रहे हैं या नहीं जो मैं वहां देख रहा हूं। असीम अकेलापन, परित्याग और पूरी तरह से असहाय होने का एहसास। ये घड़ियां हमें हमारा अनाथाश्रम दिखलाने आई हैं। वह बड़ी सी गोल वस्तु जो बहुत सी चीजों को जोड़कर रखती थी, अब नहीं रही। Hans Maurer sonríe, pero yo insisto. Es posible que cada edad invente los instrumentos con los que se mide a sí misma. Es posible que cada era escoja sus propios modos de entenderse, según sea su propia conveniencia. La forma singular de engranajes, esferas y movimientos de los relojes mecánicos, con sus ejes obligados, no sería entonces casual ni el fruto de una necesidad puramente física. Sería, pues, aparte de lo ya dicho, la realización de una búsqueda, de un centro ordenador, la de un sentido central que organice todo. Temo, entonces, y no me avergüenza confesarlo, que los relojes digitales, aparte del tiempo, estén midiendo además otro continente que no alcanzo a comprender bien. Tal vez
el de un gran desierto blanco, vacío, sin centro y sin sentido. हैंस मॉरर मुस्कुराता है। मैंने जोर देकर कहा कि संभव है हर युग स्वयं को मापने के लिए एक नए यंत्र का आविष्कार करे। हर युग अपने आप को समझाने के लिए अपनी सुविधानुसार अपने ही तरीके अपनाता है, अपने आप को मापने के लिए उपकरणों का आविष्कार करता है। उस स्थिति में नट जैसी यांत्रिकी लिए सुई वाली घड़ियों का आविष्कार एक संयोग नहीं है और न ही वह किसी विशुद्ध भौतिक चीज का परिणाम है। जो बातें कही जा चुकी हैं उसके अलावा वे जिसके लिए उसकी खोज हुई है, एक कंप्यूटराइज्ड मुख्य केंद्र की खोज, एक मूल अर्थ जो सभी चीजों को व्यवस्थित क्रम देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे डर है, यह स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती कि डिजिटल घड़ियां समय मापने के अतिरिक्त एक ऐसे महाद्वीप को भी नापती हैं जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता। संभवतः एक विशाल रेगिस्तान, खाली और रिक्त, बिना किसी बीच के स्थान व अर्थ के। Adelante. De tarde en tarde, a pesar de nuestra mutua repulsión, me llego a la tienda de Maurer. Examino cada modelo que él me muestra. Tengo la esperanza, cada vez más vaga, de encontrar algo cualitativamente distinto que pueda reemplazar al reloj digital que él me vendió. एक दूसरे को नापसंद करने के बावजूद मैं हर शाम मॉरर की दुकान पर पहुंचता हूं। मैं बड़े ध्यान से उन सारी घड़ियों को देखता हूं जो वह दिखाता है। निराशा में भी आशा रखते हुए मैं ऐसी घड़ी ढूंढता हूं जो मुझे बेची गई घड़ी से बेहतर हो। En este ir y venir de su tienda, hace poco Maurer me jugó una mala pasada. Me ofreció el único reloj que yo no quería poseer. Algún demonio macabro lo había inventado hacía muy poco. Estaba equipado con sensores que detectaban los signos vitales de su dueño. Por eso tenía, sí, manecillas, pero estas giraban en dirección contraria a la usual. Giraban al revés y su marcha se aceleraba conforme se aproximaba la muerte del usuario. कुछ समय पहले जब मैं उसकी दुकान पर फिर गया, तब मॉरर ने एक ऐसी घड़ी बेचनी चाहिए जो मैं लेना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बदमाश ने उसका आविष्कार किया हो। उसमें ऐसे उपकरण लगे हुए थे जो पहनने वाले के जीवन से जुड़े संकेतों को माप सकते थे। उसमें सुइयां ही सुइयां थी, लेकिन वे कुछ अजीब थे। वे उल्टी तरफ चल रहे थे और उन सुइयों की चाल पहनने वाले के पास आती मौत का संकेत कर रही थी। La sonrisa de Maurer se abrió como un hueco negro en su cara blancuzca cuando me lo ofreció. Sabía que entre el horror que palpitaba silencioso en mi reloj de pulsera y aquel otro burdamente físico que exhibía en su mano extendida, yo no podía elegir. Gracias. मुझे वह घड़ी देते हुए मॉरर के होठ पर छाई मुस्कान उसके गोरे मुंह पर एक ब्लैक होल सी लग रही थी। उसी पल मुझे भान हुआ कि कलाई पर वह घड़ी, वह जो धक धक कर रही थी, और दूसरी तरफ वह भौतिक घड़ी जो उसके हाथों में थी, इनके बीच मैं कोई चुनाव नहीं कर सका। Gracias.
Muy bien, muchas gracias a los dos. Yo creo que vamos muy bien de tiempo. Yo no sé si os gustaría ver algún otro cuento o preferís abrir la sesión al público para que haga comentarios. En fin, Abdón, Siddharth, ¿qué os parece? Bueno, pues es que podemos tomar las preguntas si hay Sí, del público, pero antes de eso también me gustaría agradecer a la editora Vandana Sharma que está con nosotros. Ella no sabe español, ella no sabe hablar español, así que me gustaría que si ella puede hablar unas palabras, decir unas palabras en inglés. sí, por supuesto. वंदना जी आप हैं इधर? Namaskar. Namaskar, Vandana ji. I would like you to just say a few words about your experience of having edited these stories, and for the benefit of the people at large, if you can speak in English, so that maybe some of our guests from Latin America may also understand. Just a few words about your impressions. Good evening, everyone. Thank you so much, Abdon Ubidia and Siddharth Shekhar, for giving me this opportunity, this wonderful opportunity to help in this work. It was, a wonderful learning experience for me and a very joyful one. वसुधैव कुटुंबकम ये अवधारणा बचपन से हमने सीखी है. From childhood, we have learned to, look at the world as one family. This is our Hindu culture. And the language connects us. Literature, it connects us. It tells us about the society, about the culture of a country. So while translating this work, I not only got a glimpse of the culture of another country and how people over there think, what kind of literature there is. And I have studied Hindi literature since childhood. And, bringing some literature from other country into our Hindi language was a, great opportunity for me. And I literally took it as a, service to Mother Goddess Saraswati. मेरे लिए एक जैसे सरस्वती की पूजा के समान था कि माँ सरस्वती की मैं सेवा कर पा रही हूँ, उनका पूजन कर पा रही हूँ. Worshipping माँ Goddess Saraswati. This work was for me like that. Thank you so much. I really enjoyed working on this project, and the stories were wonderful. I really appreciate, the kind of literature that I got to read, and I look forward to many more such opportunities. I wish Siddharth all the best. May he translate many, many more books in future, and I get to work on many other projects. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Abdonji. Thank you. Thank you so much. Thank you, Vandana. Thank you, Badama. Bueno, muy bien. Hoy tenemos, además de traductores, entre nuestro público hay representantes de embajadas y también hispanistas. Yo no sé si alguien se anima y quiere hacer alguna pregunta a Abdón, a Siddharth, algún aspecto de la traducción. Si quieren intervenir, pueden abrir directamente el micrófono, la cámara y adelante. Si me permites. Sí, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Siddharth, muy bien, la traducción fantástica, pero el cuento
realmente muy moderno y además yo no he leído ningún cuento del señor Abilla. Es la primera colección que presenta Siddhartha para nosotros. En ese sentido es una revelación y que seguramente vamos a entrar en esta literatura, en estos cuentos y además en otras novelas. Simplemente quería comentar que en estos momentos, no sé por qué, si es una coincidencia, porque en bengalí también se están traduciendo o se han traducido algunas obras ecuatorianas. La última es de Aguilera Malta, 7 serpientes, 7 lunas, ¿no? Y está por salir al mercado ese libro. Entonces, al mismo tiempo, estas 2 obras del Ecuador, de la literatura ecuatoriana, fantástico, me parece muy bien. 2 o 3 comentarios. Primero al escritor. Como dije, más que cuentos, tal y como hemos sabido, hemos conocido al género tradicionalmente, es un cuento, más que cuento, es una pieza ensayística filosófica. Es decir, hay una presentación de una novela dentro de este cuento. Es decir, hay varias reflexiones que no solo terminan con terminar la lectura del cuento, sino también continúan después del cuento y uno sigue pensando y esa calidad del cuento es realmente algo que yo diría es algo muy nuevo y algo muy loable. Es una aportación al género de la cuentística. Y en cuanto a la traducción, a Siddhartha, porque no he visto el libro, ni lo que contiene, lo que tiene dentro, cómo es el índice. Simplemente le pregunto, primero la traducción me parece muy bien hecha, muy bien hecha. Me produce casi el mismo efecto del original. Casi me produce la misma vivacidad del original. Eso lo digo yo mismo he practicado la traducción desde hace muchos años, muchísimos años, y ese criterio de mantener en la traducción el mismo efecto dinámico y la vivacidad del original es el último criterio. Y Siddhartha llega muy cerca a mantener ese criterio intacto. Y muy bien, te felicito, Siddhartha. Muchas gracias. La otra pregunta que haría es si hay alguna introducción, seguramente habrá alguna introducción del autor, ¿no? En tu libro, en el libro del cuento. Si hay o no, hay una introducción sobre el autor, ¿no? Sí, claro, hay. Sí. Pero si en esa introducción, si tú comentas de las otras traducciones hechas del mismo autor, es decir, queremos saber un poco cómo tú comparas, ¿no? ¿Cómo es tu propia preparación sobre este mismo autor, leyendo
sus otras traducciones hechas por otros traductores. En ese sentido, si tú has comparado lo que estás consiguiendo con las otras traducciones. Te digo esto porque así se construye mejor la historia de la traducción. En nuestro país, esa tradición no hemos construido muy bien. Incluso verás que todos los que han traducido El Quijote y otros cuentos no comentan en las introducciones nada sobre las otras traducciones del mismo libro hechas por otros autores, donde entonces podemos conseguir un cuadro de comparativo de la traducción. Si tú, por ejemplo, difieres de algún concepto del otro traductor, si hay alguna discusión de este tipo, si no está de acuerdo con esa traducción de otro traductor, si este tipo de discusión contiene la introducción, yo diría que sería un ejercicio intelectual muy importante tener en la introducción, en cualquier traducción que hagas en el futuro, si no has incluido esta vez, como yo sé que vas a continuar, ¿no?, esta práctica intelectual, siempre que se haga una comparación de las traducciones hechas por otros buenos traductores en otras lenguas, en qué sentido tu propia traducción se concuerda o se varía, hay diferencias, o cuáles son los, por ejemplo, en el uso no solo lingüístico, sino en entender las metáforas, por ejemplo, si hay alguna diferencia o no. Si tú intelectualmente discrepas de algún concepto que tú piensas que el autor original ha ido por este camino y que el otro traductor quizás no haya captado. Este tipo de discusión debe haber en la primera parte antes de entrar en la traducción propia. Eso digo como una cosa general para todos nosotros, traductores, que hagamos esto para construir una historia de la traducción, ¿no? Intercomparación de las traducciones. Y yo no sé si tú has hecho esto en este propio libro, y si no, pues que lo tengas en cuenta para tus trabajos futuros. Nada más. Y otra cosa, señor Ovidia, nada más, una pequeña reflexión. Tagore hablaba el bengalí, no pertenecía al hindi, a la lengua hindi, y no escribió nada en hindi, solamente en bengalí. Es decir, así que su lengua materna era bengalí, y escribió en bengalí y en inglés. Nada más. Bueno, eso es una deuda pendiente que espero que la subsane usted mismo. Gracias. En bengalí. Bueno, Siddharth, tu experiencia con Nathan Horowitz. Bueno, sí, pues gracias, señor Ganguly, por sus comentarios. Y bueno, si le respondo en una palabra, no. Bueno, pues no he hecho esta reflexión intelectual de la historia de la traducción que usted comenta, aunque sí que en mi experiencia de haber traducido estos cuentos hacia el fin de este proyecto, había unos cuentos que eran realmente difíciles de entender y tenía que recurrir a la traducción en inglés, ¿no?, que ha hecho Nathan Horowitz, que también, por cierto, está aquí con nosotros.
yo tenía que recurrir a la traducción inglesa para poder entender mejor ciertas cosas, ciertos nuances, ¿no? Que se dice en inglés. Matices, sí, matices. Ciertos matices. Y por eso, bueno, yo podía entender mejor después de leer en inglés, porque había 2 o 3 cuentos realmente muy difíciles de entender y muy profundos, ¿no? En cuanto a su aspecto filosófico. Pero sí, lo que usted ha comentado es algo que, bueno, pues admito que no he hecho muy profundamente a partir de, claro, solo pues leer las traducciones en inglés y comparar esto con lo que yo he hecho en español, pero claro que, como usted dice, que yo voy a continuar con más proyectos y voy a tener en cuenta este aspecto y para poder mejorar la traducción. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Muy Si bien. me permite. Continuamos. Sí, Sonia. Sí, Sonia. Quería... Bueno, en primer lugar quisiera felicitarte, Siddharth, por habernos traído la obra de un gran autor latinoamericano, ecuatoriano al hindi, ¿no? Señor Rubidia, una pregunta le quería hacer. Yo he leído a un escritor de su generación, todavía no he leído su obra de usted, pero he leído los cuentos de Raúl Pérez Torres. Y yo sé que ustedes son de la misma generación de escritores. Y bueno, como usted nació en Quito y en una época que quizás cuando usted era joven vivió el 68 de México, la muerte de Che, etcétera. Entonces, no sé si usted puede brindarnos un poco los recuerdos de aquella época formativa y si usted participó en el Frente Cultural, se llamaba el grupo de escritores jóvenes de los años 70 en Ecuador. ¿Puede compartir con nosotros algunas de estas vivencias? Muchas gracias por la pregunta. Raúl Pérez es mi contemporáneo, coetáneo, pero muy amigo. Además tenemos cierto parentesco, pero hemos vivido las mismas experiencias que todos los de la generación de los años 60 vivimos, aquel cambio radical del mundo que era un incendio a partir de las revoluciones de la Revolución Cubana, latinoamericana, las del África, todos los cambios que en el aspecto cultural hubo, no digo solo del rock, sino de los hippies, pero también en la religión, el Papa Juan XXIII, digamos, todo aquello que convulsionó el mundo y puso una consigna que Carlos Fuentes la repetía muy bien: cambiar la vida y cambiar la sociedad. Ahora el mundo no se entiende de otro, entonces no se entendería de otro modo, pero ahora los valores me parece que han cambiado. En todo caso, fue una época muy rica y tanto a Raúl como a mí nos correspondió el descubrimiento de la ciudad de Quito, gracias a que ésta creció bruscamente en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. Y eso lo cambió todo. Muy bien. Hay una persona que quiere hacer una pregunta, María Barrera. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Quería desde luego felicitar a Siddharth Chandrasekhar y a Vandana Ji. Vandana Ji, your wonderful intervention. It was fantastic to hear the enthusiasm that you have, and I hope many more editors in India will have a similar enthusiasm. Y para usted, Siddharth, el hecho de que usted haya traducido a un escritor ecuatoriano de la importancia de Abdon Ovidia al lenguaje de Harivansh Rai Bachchan es en verdad
muy, pero muy importante para nosotros. Ojalá que otros traductores se animasen y como bien dijo el profesor Ganguly, hace falta todavía para otros lenguajes, el hindi, el bengalí, tantos otros en la India. Es para mí verdaderamente un honor participar siquiera con una pequeña intervención desde Nueva York en estos momentos, porque Abdon Uvidia es uno de nuestros autores más importantes y hemos crecido con sus obras maravillosas. El hecho de que estén disponibles para los lectores del hindi es realmente algo que nos da esperanza para que, como bien dijo Vandanaji, haya esa conexión que debe existir sur-sur entre la India, entre los países del subcontinente y América Latina. Siddharthji, yo quisiera nada más que una preguntita pequeña. ¿De qué manera empezó usted esta labor excelente de traducción del hindi al español? Y ya se ha hablado de la dificultad que existe. ¿Cómo y de qué manera también se entusiasmó por la obra de Abdon? Gracias a María Barrera por sus palabras. Y bueno, pues este proyecto empezó como algo muy, pues no muy serio, ¿no? Porque es casi sin querer, porque en el año 2014 yo estaba estudiando mi MPhil en español desde la Universidad de Jawaharlal Nehru, y el Centro de Estudios de Español en aquellos años publicaba una revista que se llamaba Hispanic Horizons, que el señor Ganguly fundó. Y bueno, cada año tenía un país como tema central, ¿no? Para pues exhibir la literatura o otros aspectos de este país. Y en el año 2014 le tocaba a Ecuador. Y bueno, pues siempre me gustaba traducción literaria, porque me acuerdo que cuando estudiaba mi máster en la Universidad de Delhi, pues asistí a las clases de la traducción literaria y me gustaba hacerlo. Así que quería contribuir a esta edición de Hispanic Horizons. Y recuerdo que un día yo estaba en la biblioteca de Instituto Cervantes y me costaba mucho encontrar a un escritor ecuatoriano. Y recuerdo que en aquel entonces el bibliotecario era Carlos. Una persona muy amable y simpático, y él es la persona que me recomendó esta antología de cuentos divertinventos que estaba en la biblioteca, y yo empecé a leerlo. Y pues a mí me gustó este cuento de relojes que acabamos de leer, y yo traduje este cuento al hindi y lo pues contribuí a esta revista de Hispanic Horizons. Y después, bueno, pues leí otros cuentos y pues yo pensé en traducir estos cuentos solo por la pasión y amor de la lengua, ¿no? Nada más, pero poco a poco yo iba traduciéndolos y empecé a pensar en publicarlo. Y bueno, así sí, todo desarrolló y estamos aquí con este libro. Muy bien. Gracias, María, por tu comentario. Nos pide la palabra desde la Embajada de Ecuador. Adelante. Y buenas noches con todos. Pues sumarme a esa felicitación a Abdon, pues por esa gran obra y a esa traducción que nos hace, pues Siddharth. Realmente me he quedado admirado con el último cuento, sobre todo que lo relataron, ¿no? Aquella frase que repite: no hay ruptura entre el pasado y el presente. Cuando todos pensamos que ya abandonamos el pasado, este cuento pues nos hace regresar y recordar aquellos momentos
a veces siento hasta nostalgia de esto, pero realmente muy rica la literatura, pues quiero sumarme a esas felicitaciones nada más y agradecer que pues ahora ya lo tenemos a la lengua pues acá en India. Eso prácticamente es muy valioso para nosotros. Felicitarle nuevamente a Abdón y Siddharth, pues felicitarles, reciban ustedes esa felicitación más sincera y siempre pues para nosotros será muy placentero escuchar esto. Me he sentido muy, podría decir hasta muy relajado de escuchar esta presentación muy rica en sus letras, muy pensada y muy meditada. Y por supuesto la traducción está muy sentida también, porque en la literatura hay que tener presente eso, no es un simple translate. Ese sentimiento que se ha plasmado en la traducción me parece muy rico, muy rico. Sí, como les decía, pues este cuento de los relojes me ha llamado mucho la atención. Y yo todavía tengo un reloj de manecillas, pero efectivamente cuando aparecieron los digitales, todos corríamos asombrados por estos relojes y ahora pues me llamó mucho a recordar ese tiempo de muchos años, pues ya tengo una edad, ¿no? Felicitar nuevamente, pues, y que sigan adelante. Y efectivamente, pues hay otra obra también de Ecuador que está ya por salir, que es Siete Serpientes, Siete Lunas. Qué bueno, ¿no? Que nuestros autores, pues, estén en las fronteras más lejanas de nuestro país. Eso enriquece mucho la literatura ecuatoriana. Sigan adelante, nada más. Muchas gracias a la Embajada de Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Quería dar la palabra a Milton Fernando Romero. Adelante, Milton. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarles a todos y a todas. Me parece, para mí como docente y como investigador de la literatura ecuatoriana, me parece importante que los libros clásicos de nuestros autores ecuatorianos se difundan en todo el mundo, no solo en español, sino en muchos otros idiomas. Creo que esto es fundamental. La literatura ecuatoriana, hasta cierto punto, es desconocida, pero no quiere decir que tenga menos validez, ¿sí? Hay que comenzar a difundirla, a traducirla, y este ejercicio de la traducción, Siddharth, yo sé que es interesante, yo sé que es fuerte, sé que son retos importantes, que gente con una curiosidad especial se acerca a estos ejercicios. Conozco la obra de Abdón Uvidia, comprendo que algunos de sus libros son profundamente filosóficos. Y bueno, mi pregunta es para el traductor Siddharth. Quisiera, por favor, que nos comentes cuál fue tu mayor reto, tu mayor problemática, a manera de anécdota, sobre la obra que tú has propuesto en tu traducción, pero en cuanto al matiz poético, a esta, digamos, narración poética que se encuentra en Divertimentos y también en su libro Tiempo. Me parece que no conozco absolutamente nada del hindi, pero no sé si existen algunos paralelismos al traducirlo o realmente son cosas muy diferentes en estos dos idiomas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Milton, por sus palabras. Bueno, es que hay dos aspectos que a mí me parecen aspectos que fueron difíciles, ¿no? El aspecto filosófico y también el aspecto de religión, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo recuerdo el cuento, hay un cuento aquí que se llama Oscuro Confesor, en el que con el protagonista
el cuento empieza con el protagonista pues estando con el cura y le está confesando sus pecados. Y eso fue un poco difícil para mí entender, y porque yo vengo, esto es de la religión catolicismo, ¿no? Y yo vengo de una religión diferente, así que para mí era un poco, era difícil entender y luego poder traducir. Yo pensaba primero, pues, encontrar equivalente en la religión hindú, ¿no? Porque la audiencia en la mayoría va a ser la audiencia de la religión hindú, que va a leer en hindi, aunque también hay pues, personas de otras religiones que pueden leer hindi, pero eso es lo que yo estaba buscando, pero no podía buscar un equivalente, así que yo, bueno, pues yo lo traduje manteniendo el sintáctico y el contexto de la religión católica, pero eso fue un reto bastante grande para mí traducir. Eso es lo que se me ocurre ahora mismo, pero claro, si yo pienso más, habría más cuentos, porque como decía a señor Ganguly, que bueno, tenía que recurrir a las traducciones, a la traducción inglesa para 2 o 3 cuentos, creo, y porque eran difíciles de entender, especialmente en su aspecto filosófico. Bueno, pues sí, eso es. Por ahora mismo eso es lo que pues, se me ocurre para decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Creo que vamos a tener que ir cerrando la sesión de hoy, pero antes Nelly Díaz quería hacer una pregunta. Adelante, Nelly, por favor. Buenos días. Sí. Buenos días con todos. Quiero agradecer, ¿me escuchan? No se te oye muy bien. Sí. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ya. Bueno, quiero agradecer de todo corazón al señor Pujol, al señor Ganguly, a Siddharth y a Abdón por esta maravillosa reunión. Realmente me emociona el tema del cuento que se eligió para hablar del tiempo, de los relojes, y también esto de la resonancia que se mencionó, porque yo soy apasionada de la resonancia de los sonidos, de las formas. Entonces, me emocionó que Siddhartha haya dicho palabras en hindi, porque me emociona respirar el aire de India, me emociona pisar su tierra, ver sus colores. Y me encanta esta idea de juntar los mundos de Oriente y Occidente. Incluso tengo un pequeño proyecto, pero es una emoción que he tenido en esta mañana de oír el idioma hindi y de oír los pensamientos, la filosofía de Uvidya, de mi querido amigo. Filosofía es profundidad y es pasión dentro de un lenguaje moderno. Entonces yo quiero felicitar a mi querido amigo y maestro Abdón, felicitarles otra vez a los organizadores por un programa tan diáfano, tan bien hecho, a los participantes, que me ha permitido contactarme con otros idiomas, con otras personas. Realmente lo he disfrutado. Muchas, muchas gracias. Terminado. Muy bien. Muchas gracias, Nelly. Tenemos una última pregunta de Plutarco. Adelante, Plutarco. Gracias.
Gracias por darme la palabra y felicitaciones a mi amigo Abdón. Y me dio mucho gusto ver que ha sido traducido por Siddharth. Me encantó escuchar el hindi, aunque no lo conozco, no lo entiendo, pero ese sonido me gustó muchísimo y me alegro que haya sido traducido para una cultura tan distante y a la cual yo he admirado tanto. Quería hacerte una pregunta, Abdón, y tiene que ver con esta sensación que yo tengo de que estamos viviendo una distopia con esto del coronavirus y vivir encerrados y poder comunicarnos a través de estos medios electrónicos, que en este caso es una maravilla, pero en muchos otros casos es como una celda que nos aprisiona, ¿no? ¿Qué tipo no sé si esto te ha inspirado, si tienes obras que están por venir, todo lo que está pasando en este mundo que cambia tan rápidamente con cambio climático, extinción de especies, con las criptomonedas, los ciberataques, los xenobots, que son robots hechos con células biológicas, células de ranas. ¿Qué estás preparando? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué es lo que has pensado? ¿Qué nos vas a regalar en una próxima entrega? Muchísimas gracias, Pluto, como decimos, Plutarco. Yo siempre he admirado y quiero difundir a los amigos que están presentes esa versatilidad tuya, porque eres sobre todo un científico, eres un informático, tienes una formación matemática grande y aparte de eso escribes también literatura. Bueno, yo te diré que a lo largo de los libros estos de divertimentos, sí he abordado algunos de los temas actuales, ¿no? Que estamos viviendo, sobre todo en un libro que se llama La escala humana. La idea es que todas las especies tienen noción, tienen saber de su escala propia. El cóndor sabe que no puede vivir dentro del agua y el pez sabe que no puede volar por los aires. La única especie que se ha atrevido a romper sus límites es la humana. Ahora estamos queriendo irnos a Marte sin darnos cuenta de que los posthumanos con otra gravedad, otras influencias interestelares, tendrán simplemente otro modo de reproducirse, otro modo de ser. Serán poshumanos, no serán humanos. ¿Qué estamos generando? ¿Qué estamos generando con la inteligencia artificial? Ahora mismo, desde el año 97, ya una máquina le ganó en ajedrez a Kasparov, y ya Kasparov dijo, esto ya no se puede contener. Y luego, entonces, en los últimos años, pues ya la inteligencia artificial es un hecho tan grande que todas las industrias tecnológicas están aprovechando de ella y la inteligencia artificial ya es un abstracto, ya no es una inteligencia humana que no sabemos cómo nos va a mantener. Cometo una infidencia, no hubiera querido decirte lo que estoy trabajando, pero hay uno de los relatos, se llama Proyecto Dios. Y bueno, me imagino que hay algo que sugerirá el nombre, ¿no? Al respecto de una inteligencia no humana, suprahumana, en fin. Eso, la alegría de verte a la distancia. Has vivido muchos años en Inglaterra, muchos años en España. Inesita Schwalbe es mi queridísima amiga, a quien admiro. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que sí hay cosas que están trabajándose, porque la única manera de combatir la tristeza que nos ha impuesto este nuevo mundo, que como bien dices, es distópico. Curiosamente, en la semana anterior hubo en la Universidad Andina una reunión de ecuatorianistas cuyo título era Utopías, Distopías y Apocalipsis. Y me permití decir, pero ¿de qué distopía estamos hablando? Si estamos viviendo la distopía quizá nunca soñada y que quizá no nos permita salir de ella con todo lo que has dicho, ¿no? Vemos un humano y simplemente ya recelamos de él, que se nos acerca. ¿Y por qué no está con máscara? Los humanos no hemos nacido con máscaras, vivimos un ambiente que ya no nos es nuestro, ¿no? Eso. Y muchas gracias. Muchas gracias al señor embajador nuevo, entiendo que es.
cuánto les agradezco a todos, al director, Siddharth, ya somos amigos, Martí, que nos ha ayudado tanto y ha hecho organizado de manera tan especial, tan bien armada esta reunión. Yo, bueno, una cosa, siempre hablo de más, pero diré que este reloj, que es de manecillas, bueno, fue, digamos, motivo también del cuento ese escrito hace tantos años, y sin embargo, en ese cuento yo menciono un reloj que anuncia la muerte del usuario. Pues bien, hace 3 años salió en el internet un reloj que está alimentado por un chip con una historia clínica y tiene sensores que, igual que ese que inventé hace tiempo, anuncia la muerte del usuario. Se llama Ticker. Bueno, yo te diré que todas las utopías que nosotros pensamos imposibles de ser, siempre se cumplen. Y ahí están las obras de Wells, por ejemplo. Tanto para hablar. Gracias, Abdón, y me alegro mucho que sigas haciendo estos cuentos increíbles que tienen mucha profundidad y nos permiten pensar un poco más en profundidad, más allá del día a día. Así que muchas gracias y felicitaciones. Un abrazo muy grande para ti y para Ruby. Gracias. Me emocionó también oírle a Nelly, que ha visitado tantas veces la India y que tiene un libro sobre sus experiencias en la India. Nelly Díaz. Muchas gracias, Abdón. Yo creo que vamos a cerrar la sesión de hoy. En fin, yo quiero agradecer una vez más a Abdón Vidya por haber estado hoy aquí con nosotros, a Siddharth Chandrasekhar, y espero que algún día nos veamos en vivo en Delhi o en otro Cervantes, quién sabe. Antes de despedirme, os quería anunciar que el día 6, la semana que viene, tenemos a otro escritor con nosotros. Es un novelista español que conoce muy bien India, que ha escrito mucho sobre India, sobre la India contemporánea, que es Javier Moro, que será entrevistado por otra escritora india, Mohini Gupta, en el marco del Festival de Literatura de Jaipur. Y, en fin, será seguro una entrevista muy interesante. Tenéis toda la información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Así que os esperamos en la semana que viene o en cualquier otra actividad del Instituto Cervantes, y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias.